Bueno, vamos a hablar sobre el último tema de esta unidad, que es calidad de agua subterránea. Vamos a hablar de aptitud, la aptitud del agua subterránea está dada por la calidad, disponibilidad y productividad del recurso y del acuífero respecto del uso requerido. Entonces, si nosotros tenemos un acuífero de elevada salinidad, no va a ser apto para regar y probablemente tenga una baja productividad asociada, lo cual implica que es un pozo de muy bajo caudal. Recuerda que nosotros habíamos visto que en provincia de Buenos Aires el acuífero más salino era el pampeano y además era el de menor productividad. ¿Por qué? Porque es un acuífero que tiene mucha presencia de arcillas, lo cual le da la impronta salina e inclusive la baja productividad porque la arcilla no es permeable, no tiene porosidad efectiva, ¿sí? Entonces es un acuífero que comparado con el Puelche, por ejemplo, que son arenas, tiene una menor productividad y una baja aptitud o es no apto para algunos usos, ¿sí? O podría no ser apto para algunos usos. El manejo inadecuado de un acuífero, dado por sobreexplotación, por ejemplo, que esto es un tema que también hablamos cuando mencionamos los conos de deyección que se generaban en los pozos que estaban siendo bombeados, afecta su reserva y productividad y genera un deterioro al que se le asocian otros procesos de degradación como la salinización o contaminación artificial, que eso vamos a tocar más adelante. Cuando hablamos de contaminación habíamos dicho que era la alteración de las propiedades físicas, químicas o biológicas del agua, dada por la acción de procesos naturales o artificiales que producen resultados indeseables o hacen que ese agua sea no segura para ciertos usos, ¿sí? La contaminación puede afectar, por ejemplo, las características físicas, químicas o biológicas del agua, ¿sí? Y ahí vemos los ejemplos de características físicas, químicas y biológicas. Cuando hablamos de contaminación natural o artificial, ¿sí? Y a su vez la artificial puede ser directa o inducida. La contaminación natural, volvemos al caso del acuífero pampeano, que habíamos dicho que era un acuífero formado por principalmente material arcilloso y limoso que había sido depositado por acción volcánica en lo que es la zona de la llanura pampeana, y naturalmente esa arcilla volcánica o esa ceniza volcánica posee arsénico y flúor, por ejemplo, ¿sí? Otro ejemplo de una contaminación natural es el agua que circula por yacimientos metalíferos, y tengan en cuenta que estoy hablando de yacimientos, no de minas en explotación, que el yacimiento es la concentración de metales que permiten que sea susceptible de ser explotado, ¿sí? Estos yacimientos pueden ser de plomo, plata, estaño, zinc, cobre, oro, etc. Y el agua que circula por este lugar donde se concentran los minerales es agua que probablemente tenga un drenaje ácido proveniente de el contacto con esos minerales. Pero ese drenaje ácido, en el caso en el que yo les estoy mencionando, es de origen natural. Si existiera una minera, lo más probable es que también el drenaje ácido sea de origen natural. Pero eso lo hablamos en otro momento. Bien, y la artificial directa puede ser, por ejemplo, o está referida a el sitio donde se produce o la actividad que la genera, como ser urbana, rural o doméstica o industrial. Y ahí tenemos, bueno, la definición de contaminación urbana, rural, doméstica, industrial y agropecuaria, que se las dejo como para que vayan viendo. Acá no hay mayor explicación, solo que es una clasificación de los distintos tipos de contaminación, ¿sí? Acá sí me voy a detener y vamos a explicar lo que es la contaminación debida a la industria, por ejemplo. Nosotros habíamos dicho que por el ciclo del agua, por ejemplo, cualquier material contaminante que se encuentre en el aire lo podemos
incorporar a este ciclo del agua, ya sea por el arrastre durante la precipitación, por ejemplo, y la escorrentía lo va a ir llevando directamente a los ríos o lagunas o algún cuerpo de agua, ¿sí? Y además de esta escorrentía también tenemos la infiltración, que lo que va a hacer es infiltrar en el subsuelo y probablemente al agua subterránea, si las condiciones lo permiten. En la figura también lo que vemos es la migración que hay desde las capas de baja permeabilidad, como podrían ser el acuífero freático, la imagen en roja con la infiltración que tenemos del acuífero freático, y del acuitardo. El acuitardo es un acuífero que podríamos decir que no es muy productivo, tiene baja productividad, muy baja productividad, pero sí retiene grandes cantidades de agua. Pero es muy lento a la hora de entregarla, ¿sí? Cuando hablamos de contaminación artificial inducida nos referimos a la que deriva de la sobreexplotación, como es por ejemplo el ingreso de agua salada en un acuífero de agua dulce. Y pensemos algo, eliminemos el pozo contaminado de la imagen y concentrémonos en el pozo limpio, ¿sí? Si yo lo que hago es sobreexplotar ese acuífero, o sea, demandarle más agua de la que el acuífero puede entregar, recordemos la ley de Darcy, el ensayo de bombeo y los niveles estático y dinámico que vimos en las clases anteriores, que me permitían a mí mantener la explotación de mi acuífero en valores, por decirlo de alguna manera, sustentables, o sea, no demandar más agua de la que el acuífero puede entregar. Si yo empiezo a demandar más agua de la que el acuífero puede entregar, el nivel de agua dulce del acuífero limpio va a empezar a descender. Y a su vez lo que voy a tener es un ingreso, el ascenso del agua contaminada hacia el acuífero dulce y voy a terminar como en el punto del pozo contaminado, ¿sí? Esa agua contaminada con agua de mar va a ir ascendiendo hacia el agua dulce por la misma demanda que yo estoy ejerciendo sobre el acuífero de agua y ahí ya tengo una cuña salada que está ingresando a ese acuífero dulce. Pensemos en los procesos que se dan en la zona edáfica. Habíamos dicho que era la zona por encima de la superficie freática y donde encontramos los tres estados de la materia, como es el sólido, el líquido y el vapor, ¿sí? ¿Por qué se caracteriza? Esta zona subsaturada, a la cual pertenece la zona edáfica, puede impedir o dificultar el acceso de los contaminantes al agua subterránea si tiene, por ejemplo, una capacidad de fijación en los microporos y la interacción del sólido, agua y contaminante y el intercambio iónico que se da acá, que permite la absorción, por ejemplo, de partículas finas, la formación de complejos de baja solubilidad, etc. Por eso siempre hacemos mucho hincapié en que si nosotros queremos proteger al acuífero, es muy importante tener una zona subsaturada, limpia y con vegetación, ¿sí? Dentro de la zona subsaturada, esta franja edáfica funciona como filtro natural, por lo que les digo, debido al alto contenido de materia orgánica y a la fuerte actividad biológica, en el caso de que tenga o de que cumpla en realidad la función que tiene que cumplir la franja edáfica, ¿sí? Los contaminantes persistentes y estables no son retenidos en la zona de aireación, aun cuando está presente baja permeabilidad y espesor. Bien, pensemos o veamos el comportamiento de los contaminantes más comunes. Por ejemplo, la contaminación con nitratos se convirtió en una de las causas principales del deterioro de agua subterránea. Y se presenta, por ejemplo, en ámbitos urbanos provistos de servicios sanitarios y en aquellos que no los tienen.
También se presentan centros urbanos carentes de servicios cloacales, donde derivan de la degradación de materia orgánica de origen fecal, ya sea proveniente de pozos ciegos o pozos negros, ¿sí? El espesor y la permeabilidad de la zona subsaturada condicionan la velocidad y el tiempo de tránsito hasta la zona saturada, favoreciendo la disminución en la concentración por dilución en el caso de producirse infiltración efectiva de agua no contaminada. La zona de aireación por sí sola no es hábil para detener a los nitratos cuando existe flujo vertical descendente. Y veamos esta imagen donde tenemos en azul representado el flujo sin contaminación, en rojo punteado el flujo con baja contaminación y en rojo zigzagueante o ondulado el flujo con alta contaminación. Nosotros tenemos un pozo ciego, que es lo que está representado al lado de la casa, donde llegan los desechos domésticos. Por alrededor del pozo circula el agua o un flujo sin contaminación. Directamente por debajo del pozo ciego tenemos el flujo con más alta contaminación y a medida que nos vamos extendiendo en los laterales, el flujo con baja contaminación, pero aún así contaminado. Y todo esto llega a lo que es la superficie freática en distintos tiempos, tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3 y tiempo 4, dependiendo de esta zona subsaturada de la que habíamos hablado previamente, ¿sí? ¿Y qué pasa en las ciudades en las que hay servicio con cloaca? Bueno, pasa de todo. Nosotros tenemos siempre el acuífero freático y el pampeano, que funciona como acuitardo. Acuitardo es, la definición de acuitardo es que tarda bastante es un acuífero que tarda o demora en entregar agua. Es de baja productividad. Por eso se lo define al pampeano como un acuitardo. En las ciudades con servicio cloacal, lo que tenemos básicamente son pozos ciegos desactivados, ¿sí? Tenemos basurales viejos que no están construidos, por ejemplo, con todas las medidas que supuestamente tienen que construirse en la actualidad. Tenemos los servicios o roturas en las cañerías de cloacas, por ejemplo, y todo esto va llegando hacia mi acuífero freático. Del acuífero freático, recordemos que están casi en contacto mi acuífero freático con mi acuitardo y el techo es semipermeable en este caso, entonces significa que el agua infiltra. Y recordemos también que del acuitardo al puelche o del pampeano al puelche, el techo del puelche y la base del pampeano es impermeable, pero con el tiempo, ¿se acuerdan que yo les había dicho que podía tener una escasa permeabilidad? Bueno, esa escasa permeabilidad que permite con el tiempo que haya algo de infiltración, va a terminar contaminando el puelche con nitratos. Bien, ¿cómo contaminan o a qué nos referimos cuando hablamos de pesticidas o plaguicidas? Son los herbicidas, insecticidas, fungicidas, que son sustancias químicas de composición diversa, de carácter orgánico y alta toxicidad, aún en muy bajas concentraciones. Tenemos los organoclorados, los organofosfatados y los carbamatos, ¿sí? Bien, les dejo un resumen de los distintos plaguicidas que podemos llegar a encontrar y sus comportamientos y el comportamiento en realidad de cada uno de ellos en el suelo y en el agua. En cuanto a los metales pesados, también son compuestos poco solubles, altamente tóxicos, suelen o no son son de baja movilidad en realidad, ¿sí? Pero son fácilmente retenidos por el terreno.
Los hidrocarburos son compuestos orgánicos que por las características suele tratárselos de manera independiente. Se diferencian de los plaguicidas y se diferencian de los metales pesados también. La característica de los hidrocarburos es que cuando se presentan en los acuíferos, generalmente en el freático, que es el más afectado por los hidrocarburos, aparecen como una fase líquida no acuosa, que es la FLNA. ¿Y por qué? Porque los hidrocarburos son menos densos que el agua, entonces tienden a ascender y a formar esa capa que es, en la jerga se le suele decir la fase líquida o FLNA. Bien, cuando hablamos de zona saturada, hagamos un repaso, nos referimos a la zona en la que solo se presentan el estado líquido y sólido, ¿sí? Recordemos que lo que hacía el agua en la zona saturada era ocupar el espacio que en algún momento tenía el aire y lo reemplaza el aire con agua. En esta zona, el desplazamiento de un contaminante en el agua está controlado por varios factores, ya sea por la solubilidad, la reactividad con el agua, el suelo, el tamaño molecular, la relación, disolución, precipitación, etc. De cualquier manera, la velocidad de propagación no puede ser mayor que la del agua subterránea y el sentido seguirá siendo el del flujo del agua subterránea. Algunos compuestos altamente solubles y móviles que no reaccionan con el componente sólido se mueven prácticamente a la misma velocidad que el agua y por ello se los emplea como trazadores. Los nitratos, sin embargo, pueden ser reducidos por el medio o por bacterias desnitrificantes que, en caso de existir, modifican su concentración. Dado que al tratar el tema de la zona subterránea se hizo referencia a contaminantes generados por distintos tipos de actividades y sus características específicas, veremos el comportamiento dinámico de los mismos. En lo que hace al volumen de recursos deteriorados, se puede clasificar a la contaminación en puntual y difusa. La contaminación puntual afecta a un volumen reducido del acuífero y se extiende sobre una superficie pequeña, por ejemplo, la contaminación que afecta a un pozo o a unos pocos pozos. Y la difusa afecta a volúmenes significativos del acuífero, como habíamos visto la contaminación por nitratos en zona urbana. Bien, habiendo visto cómo se contaminaban los distintos acuíferos, los contaminantes con los que se podían llegar a verse afectados, ¿qué pasa desde la gestión? ¿Cómo hago yo para impedir o para proteger el agua subterránea de la protección y del agotamiento? Las medidas tienen que estar orientadas a prevenir o eliminar las consecuencias y preservar la calidad del recurso, ¿sí? Dado que la contaminación del agua subterránea está relacionada con el estado del agua superficial, la atmósfera, la lluvia y el suelo, esta protección tiene que encararse como de manera conjunta. Las medidas que puedo tomar desde lo técnico es crear sistemas cerrados para la disposición de fluentes líquidos industriales y urbanos, el empleo de tecnología limpia que genere pocos residuos, el tratamiento de aguas servidas, verificación y reparación de pérdidas en los sistemas de saneamiento, que es el desagüe cloacal, el aislamiento de las aguas subterráneas contaminadas respecto de las aptas, la desactivación y reemplazo de pozos ciegos o pozas sépticas por redes cloacales. Siempre desde el primer día creo que les dije que lo más importante de la gestión del agua estaba dada por el agua potable de saneamiento. Eliminación y purificación de emisiones gaseosas y humos, la limitación en el empleo de fertilizantes y pesticidas y la creación de territorios especiales para la preservación del agua y de otros recursos naturales, ¿sí? Para controlar la contaminación, lo que suele crearse es una red de monitoreo de niveles y calidad de agua subterránea. Esta red de monitoreo lo que va a hacer es constar de distintos pozos, distintas perforaciones que van a llegar al acuífero que a mí me interesa monitorear y del que voy a estar muestreando agua cada
determinado tiempo según lo considere técnicamente necesario. Pensemos que lo que a mí me va a interesar de esta red de monitoreo son básicamente dos cosas. Una es la calidad del agua y la segunda son los niveles que va a tener ese agua. Si yo tengo una red de monitoreo a nivel freático, lo que voy a hacer principalmente es llegar, perforar hasta el acuífero freático, como lo habíamos visto en clases anteriores. Generalmente el freático se monitorea una vez por año. Y el acuífero freático, esto también se los había mostrado, creo que en la clase que tuvimos de manera sincrónica. Se perfora con una máquina helicoidal, que yo les había mostrado el video. No se perfora con inyección porque no se tiene que contaminar por la acción de la perforación el acuífero. Después lo que se hace es desarrollo del pozo, que es bombear hasta que casi quede sin agua, y se lo deja reposar hasta que se llena de nuevo a los niveles del acuífero y se muestrea. Se muestrean parámetros físico-químicos y bacteriológicos. Y para los acuíferos para la red de monitoreo que van hacia acuíferos más profundos, como es el Pampeano o el Puelche, por una cuestión de estabilidad del pozo, no puedo perforar con esta máquina en seco, helicoidal que yo les había dicho, sino que lo que hago es perforar con esa máquina de inyección, que también les muestro un video, que eso permite que se mantenga estable la pared del pozo y no se me derrumbe mientras voy perforando. Y lo que voy a hacer en esos casos es monitorear los niveles y los niveles si es un pozo de explotación y yo lo uso también para monitorear, que es lo que se suele hacer para disminuir costos. Lo que hago es monitorear los niveles con la bomba encendida, que se llama nivel dinámico del pozo, y el nivel con la bomba apagada, que determina el nivel estático del pozo. O sea, cuando está dando agua, por decirlo de alguna manera, y cuando está en estado de reposo. Esos dos niveles a mí me van a interesar, y me va a interesar que se mantengan a lo largo del tiempo. Si yo tengo un descenso muy brusco de alguno de esos dos niveles, o generalmente de los dos, significa que estoy teniendo sobreexplotación, ya sea en ese pozo o en algún pozo aledaño. Por eso voy a medir los niveles. Y seguido de la sobreexplotación, lo que voy a tener seguramente es algún ingreso de algún contaminante proveniente de los alrededores. Por ende, también voy a chequear los análisis físico-químicos y bacteriológicos, ¿sí? Como les decía, esta red de monitoreo va a ser previamente diseñada de acuerdo a el lugar en el que nos encontremos y cuál es el hecho puntual que a mí me interese monitorear. Algo que hay que tener en cuenta cuando hablamos de protección del acuífero subterráneo es la vulnerabilidad del agua subterránea a la contaminación. Hay miles de definiciones y clasificaciones y metodologías para hablar sobre vulnerabilidad. Nosotros vamos a ver dos corrientes. Una es la de los investigadores que consideran la vulnerabilidad como una propiedad referida exclusivamente al medio, o sea, al tipo de acuífero y cobertura, permeabilidad, profundidad, recarga, etc., sin tener en cuenta la incidencia de sustancias contaminantes, que es la vulnerabilidad intrínseca. Y en la otra corriente tenemos los que sí le otorgan, además del comportamiento del medio, la trascendencia al tipo y carga de contaminante, que es lo que denomina vulnerabilidad específica. O sea, tenemos los que dicen, no, la vulnerabilidad del acuífero se debe solo al hecho del acuífero en sí, o sea, al tipo de cobertura que tiene, así es un acuífero permeable, semipermeable, freático, etc. Y no importa qué contaminante exista. Y la otra corriente que dice, sí importa qué contaminante existe, además de saber si el acuífero es confinado, semiconfinado, si tiene alta permeabilidad, baja permeabilidad, etc.
El método que a mí me interesa que sepamos a la hora de medir vulnerabilidad es el método que se llama GOD o GOD, que depende de varios parámetros como es la ocurrencia del agua subterránea, que es el tipo de acuífero, la G, ¿no? La O, que es la litología de la cobertura del acuífero. La litología hace referencia al tipo de suelo. Y D, que es la profundidad del acuífero. Y lo que voy a hacer es medirlo de esta manera. Yo voy a ir ingresando valores. Fíjense, de arriba el tipo de acuífero. Ninguno, confinado, semi-confinado, confinado, semi no confinado, no confinado, depende del tipo de acuífero, si yo le doy un valor 0 o un valor 1. El punto número 2 es el tipo de cobertura que yo tengo de este acuífero. Si es no consolidado, si es consolidado o grano no consolidado también. Le voy a dar distintos números. Esto después se los voy a pasar en una mejor imagen o en la diapositiva está en la imagen mejorada. Y el punto número 3 es la profundidad del acuífero. Más de 100 metros, de 50 a 100. Cada uno de esos valores va a tener un número X, que es el que yo le voy a dar a ese parámetro. Y voy a multiplicar los tres. Por ejemplo, si yo tengo un acuífero semiconfinado, tengo 0,3, que se encuentra en una zona aluvial, o sea que es muy permeable. La cobertura o la litología, el suelo que se encuentra por encima de ese acuífero, si es aluvial, es muy permeable porque fue depositado por un río. Es sedimento depositado por un río. Entonces tiene un valor de 0,7. Entonces tengo 0,3 por 0,7. Y el acuífero se encuentra entre los 5 y los 10 metros, 0,8. Entonces multiplico 0,3 por 0,7 por 0,8, que me va a dar un valor X y me va a decir tu vulnerabilidad va de ninguna extrema, ¿sí? Y con respecto a esto les voy a poner un ejercicio, pero de nuevo, chequen la diapositiva que tiene una mejor imagen que me parece que la que estamos viendo en el video, pero básicamente la metodología para medir la vulnerabilidad de un acuífero es esa. La lógica me indica que si yo tengo un acuífero semi-confinado o no confinado, que va a estar a baja profundidad y que seguramente su suelo va a ser muy permeable, yo voy a tener una vulnerabilidad entre alta y extrema, que es generalmente el caso de los acuíferos confinados, freáticos. Los semiconfinados se encuentran entre alta y moderada y los confinados generalmente están entre baja y moderada.